Bienvenidos todos a otro episodio de Ignorancia sí que sé, nuestro podcast sobre enseñanza de las ciencias, en particular mucho de la física y las matemáticas, pero también hablamos de otras ciencias. Hoy nos toca hablar de física, hoy volvemos en esta alternancia física-matemáticas que estamos intentando mantener, volvemos a la física y llegamos a un concepto extremadamente básico de la física y tan importante que se utiliza desde la enseñanza secundaria hasta los cursos de doctorado de física. Ese concepto es la energía. Y la energía es tan importante porque a medida que vamos avanzando en la historia de la física, a medida que llegamos a la física del siglo XX, nos damos cuenta de que la energía sigue presente. O sea, que está presente a lo largo de todas las etapas de la física y eso la convierte en un concepto extremadamente importante y también, como veremos, extremadamente útil. Hoy vamos a hablar de cómo se enseña el concepto de energía, que por cierto es un concepto bastante abstracto, de las dificultades que encuentran los estudiantes con ello, las dificultades que encuentran los profesores para superar esas dificultades, o sea, de todo lo relacionado con lo que pasa alrededor de un concepto que es fundamental en la ciencia moderna y que, por otro lado, hemos de conseguir que gente que no está necesariamente acostumbrada a él, pues gane cierta intuición al respecto. Y para hablar de todo esto, pues contamos con los ignorantenautas de siempre, hoy capitaneados, desde luego, por Javier Vargas, que es físico, profesor de física en el IES Playa de San Juan de Alicante. Buenas, Javi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, nuestro profesor de física y química de cabecera en este programa y que hoy creo que vas a tener bastante que contar sobre este asunto. Sí, hoy voy a tener que hacer trabajo. ¡Oh, qué maravilla! Muy bien. Y después también tenemos a Víctor Marco, que es físico, él es profesor de matemáticas en secundario en el IES El Grau de Valencia y temporalmente es asesor técnico docente en el SEPIE. Muy buenas, Víctor. Muy buenas, Alberto. A mí no me quedan bromas que hacer. Javi ha hecho creo que la única posible que había. Yo no había solo muchas puedo decir, más, venga, vamos con energía. Y hasta aquí mi contribución de hoy. Siempre hay más bromas que hacer. O sea, quiero decir, yo escucho un podcast maravilloso, Historia de la Filosofía, que lo hace un señor que se llama Peter Adamson, y él hace todos los programas 5 o 6 juegos de palabras. Esté hablando de la cosa loca que esté hablando. O sea, que hay gente que tiene un talento. Simplemente, pues, Víctor, tú y yo no lo tenemos y ya está. No, prometo que si se me ocurre una durante el programa la voy a soltar sin ningún tipo de crítica. Sí. Bueno, y además de los dos ignorantenautas de siempre, está el tercer ignorantenauta que soy yo. Soy Alberto Aparici, físico, divulgador científico. Colaboro con Onda Cero, con un par de secciones de ciencia, también con el diario La Razón y, pues, desde luego, aquí también. Y hoy, además, antes de pasar a hablar de esto de la energía, tenemos un anuncio, entre comillas, que es que ya tenemos correo oficial del programa. Ha habido muchos de vosotros que nos habéis dejado comentarios en iVoox y en Facebook, en otras plataformas, diciendo, oye, estaría bien que hablaseis de esta cosa. O, oye, yo he escuchado este proyecto didáctico que me parece muy interesante. Miraoslo y a lo mejor podríais hablar de él. Bueno, pues ahora tenemos un sitio en el que centralizar todos estos comentarios para que no se nos queden dispersos por las diversas redes sociales, ¿no? Y ese correo es deignoranciapodcast@gmail.com. Así que podéis escribirnos ahí, deignoranciapodcast@gmail.com. Y lo leeremos y trataremos al menos de contestar y de decir, vale, lo hemos leído. Y luego, pues iremos poniendo, digamos, en la cola. Tenemos una cola de temas que no hace más que crecer y que crece muchísimo más rápido que los programas que grabamos. Pero bueno, así por lo menos pues sabemos qué cosas os interesan y tratamos de resolver las cuestiones que a vosotros os parecen interesantes. Y bueno, dicho todo esto, creo que ya podemos pasar al tema de hoy, sin más preámbulo, que es la energía. Este es un tema interesante porque pienso que todo el mundo tiene una especie de noción intuitiva de qué es la energía. Otra cosa que sea una noción más correcta o menos correcta desde el punto de vista de la física, ¿no? Pero creo que todos tenemos una noción de que energía es algo como que nos impulsa, ¿no? De alguna manera, que nos permite movernos, algo por el estilo. Entonces, creo que antes de empezar el programa, como hicimos con el de relatividad, y a pesar de que todos tenemos esa noción intuitiva, vale la pena pasar unos minutitos hablando de conceptos básicos, ¿no? De realmente qué es la energía para la física y alguna otra cosita más. Así que, Javi, te voy a pasar la pelota para la pregunta del millón, que es, bueno, ¿qué es la energía? Bueno, pues si miráis en bastantes libros de texto, los vais a encontrar como definición de energía, que es la capacidad para hacer trabajo. Ajá. Lo que me hace gracia de esa definición es que luego cuando te vas a buscar la definición de trabajo te dicen que es
un intercambio de energía. Entonces dices una definición, te manda la otra, pero no me has terminado de decir lo que es cada cosa. Es tremendo, es una definición circular del libro, qué barbaridad. Sí. A mí, entonces yo prefiero definir la energía como la capacidad que tiene un sistema de provocar cambios. Bien en el mismo o bien en otros sistemas con los que interactúo. Me parece una definición muy interesante, porque efectivamente cosas que sabemos que tienen energía, pues es algo que se mueve muy rápido. Y algo que se mueve muy rápido, pues puede chocar contra otro algo y romperlo o deformarlo y por lo tanto genera un cambio. O Eso algo que está a 10 metros de altura. Bueno, pues ese algo puede caer y hacer un agujero en el suelo, ¿no? Que es otro tipo de cambio. Me encanta, esa fue la definición que me dieron a mí en cuarto de la ESO cuando yo estudié. Ah, sí, muy bien. Sí. Y me pareció... bueno, la mía fue... Claro, en la mía es la capacidad que tienen los cuerpos. Claro, ahí te estás dejando un poco la radiación, pero bueno, para ser cuarto de la ESO no estaba mal. Ya. La capacidad que tienen los cuerpos de producir cambios en otros cuerpos o en ellos mismos. Ah. Y me pareció increíble porque lo entendí. Porque no era circular, ¿eh? No recurría a otros elementos que son más complejos, aunque y me ha gustado verla porque dije, es la que estaba pensando yo. Además, yo creo que, quiero decir, esta definición que me parece muy correcta y que va muy, muy al núcleo de la cuestión, ya de alguna manera nos introduce alguna de las dificultades que la energía tiene. Y una de ellas es que es una noción extraordinariamente general y por ese motivo abstracta también. Es decir, una capacidad de producir cambios, donde cambios es pues casi cualquier cosa que se nos ocurra, y capacidad, ¿qué es esto, no? ¿Cómo es posible que una capacidad que parece como una especie de noción no material tenga tanta importancia en física, ¿no? Y creo que esas dos cosas van a estar ahí. Quizás me estoy adelantando un poco porque luego hablaremos de ideas preconcebidas, pero una de las ideas que tienen los alumnos sobre la energía, porque como tú has dicho muchas veces vienen ya con ideas previas, porque es una palabra que tiene un uso cotidiano muy habitual. Exacto. Es que se la imaginan como un fluido, como algo que es una entidad física que realmente se transfiere de unos cuerpos a otros. Y por eso tienen la noción de que se te puede gastar y que la puedes perder o que la puedes ganar. Entonces ahí esa es una de las primeras dificultades, el hacerles ver que en realidad es algo más abstracto que esa idea. Qué guay, o sea que los estudiantes en realidad son científicos del siglo XVIII. Qué maravilla. Sí, básicamente. A mí cuando me lo dijeron por primera vez me acordé del calórico y estas cosas. Exacto. Vale, punto número 2 sobre la energía. Ya sabemos más o menos lo que es, pero como es tan general, como eso incluye tantísimas cosas, habitualmente hablamos de energía con cierto apellido, ¿no? Pues hablamos de energía cinética, de energía térmica, de energía no sé qué. Entonces, siguiente pregunta sería, ¿cuántos tipos de energía hay? ¿Tiene sentido acaso hablar de todos los posibles tipos de energía? Bueno, normalmente la energía la solemos clasificar en dos grandes tipos, que es la energía cinética, que es la que lleva un objeto debido a su movimiento, ¿vale? Y ahí influyen tanto la masa del objeto como la velocidad a la que se mueve. Eso es. Y a esa la llamamos energía cinética. Y luego hay otro, digamos, grupo de energías a las que llamamos energías potenciales. Y las energías potenciales tienen la característica de que no dependen del estado de movimiento del cuerpo, sino de dónde está, de la posición que ocupa. Y estas energías potenciales están asociadas cada una a algún tipo de fuerza, alguna interacción a la que el cuerpo se ve sometido. Entonces, por ejemplo, cuando a la interacción gravitatoria tiene asociada una energía potencial, la interacción eléctrica tiene asociada otra energía potencial. Y estas fuerzas que tienen asociadas energías potenciales, pues como son de alguna forma pues un poco especiales, le ponemos nombre y a esas fuerzas las llamamos fuerzas conservativas. Exacto. De hecho, en el lenguaje de una física más moderna, en la que todas esas interacciones, la gravedad, el electromagnetismo, están mediadas por campos, pues diríamos que esa energía potencial tiene que ver con dónde está colocado ese objeto con respecto a las propiedades o a la geometría de ese campo, ¿no? Pero no queremos llegar tan lejos, no vamos a hablar de campos hoy. Pero bueno, aparte de esas, en realidad hay otras, ¿no? O sea, se habla pues de energía química, se habla de energía térmica, se habla de... O sea, quiero decir, en realidad hay tantas situaciones físicas en las que algún objeto tiene la capacidad de producir un cambio en base a alguna de sus propiedades que uno podría poner, pues seguramente, por lo menos una quincena de energías diferentes, ¿no? Y por eso yo decía que quizá no tiene del todo sentido enumerarlas, ¿no? Porque es probable que no agotes todas las propiedades de un cuerpo que le pueden permitir generar cambios, ¿no? Sí. Además,
Luego, cuando tú tienes claro el mecanismo fundamental que hace que esas energías entren en juego, te acabas dando cuenta de que al final la mayoría están asociadas a alguna de las energías potenciales que hemos dicho antes. Por ejemplo, la energía química. Al final el origen de la energía química está en la interacción eléctrica entre los átomos, con lo cual no deja de ser una forma de energía potencial eléctrica. Lo que ocurre es que a nosotros nos es más cómodo hablar en términos de energía química que ir viendo cada molécula por separado, cuánta energía tiene almacenada en sus enlaces, viendo la fuerza eléctrica que hay entre los átomos, etc. Es mucho más cómodo cuando en estos sistemas en donde tenemos en juego muchas variables, pues a lo mejor de una forma más general las englobamos todas y le ponemos un nombre, pero a nivel fundamental no deja de ser una de las otras. Sí, exacto. Y de hecho, no solo es más cómodo hablar de energía química, sino que en términos prácticos sería imposible, ¿no? Porque tú tienes ahí 10 elevado a 24 moléculas, ¿qué vas a hacer? ¿Ponerte a sumar todas las energías de todas ellas? Pues vale más la pena encontrar una manera de medir pues esa energía macroscópica que pertenece al conjunto de todas esas moléculas en lugar de ir sumando una tras otra, ¿no? Eso es. Otro ejemplo sería la energía térmica, que es una energía muy intuitiva. Un objeto, cuanto más temperatura tiene, más energía tiene. Y esa energía al final viene del movimiento de sus partículas. No deja de ser energía cinética. Pero nos es mucho más cómodo hablar de energía térmica que de ir contando la energía cinética de cada partícula por separado, porque como has dicho son del orden de 10 elevado a 24, 10 elevado a 25 partículas las que puede tener un sistema normalito. Exacto. Después hablaremos un poquito más de esa energía térmica, porque además la energía térmica nos abre la puerta a que las energías pueden tener un poco de trampa, en el sentido de que cuando uno tiene un objeto con mucha energía cinética, uno siempre piensa que la puede aprovechar. O sea, yo siempre puedo frenar un poquito el objeto y quedarme solo con un poquito de esa energía, o frenarlo completamente y quedarme con toda esa energía. Pero cuando uno tiene energía térmica, eso no es tan fácil. Porque si yo coloco un cuerpo muy caliente al lado de otro muy frío, sí, vale, el frío se va a calentar. Pero si yo cojo un objeto muy caliente y lo coloco al lado de otro igual de caliente, ahí no va a pasar nada, a pesar de que ambos tienen mucha energía. O sea que cuidado, que tener energía no es lo mismo que sea fácil utilizarla para cosas. Pero vamos a... No nos vayamos por las ramas. Vamos a seguir. Hay otro concepto básico que yo creo que se utiliza... Vamos, seguramente es el que es más útil para los problemas en secundaria, que es que la energía se conserva. Todo el mundo sabe que la energía se conserva, ¿no? Ni se crea ni se destruye, solo se transforma de unos tipos en otros y todo esto. Entonces, Javi, cuéntanos así muy sintéticamente por qué esto es tan interesante y por qué es el pilar fundamental de explicar la energía en secundaria. Pues esto es una herramienta fantástica porque permite hacer predicciones sobre la evolución de un sistema de una manera que un alumno de secundaria le basta con resolver una ecuación sencillita que tiene a su alcance. El hecho de que la energía se conserve te dice que si tú calculas la energía en un instante y luego te la calculas en otro instante, en los dos puntos tiene que valer lo mismo. De manera que si tú conoces algunas de las características del sistema en cada uno de los estados, pues vas a poder averiguar información sobre las cosas que desconoces en el otro estado. Porque sabes que vas a poder igualar las dos cantidades. A nivel de cálculo, esto para los alumnos es una cosa muy sencilla, porque se pueden olvidar de vectores, que cuando estamos trabajando con dinámica tenemos vectores. Digamos que el aparataje matemático se les facilita mucho. Sí, lo que yo quería comentar es que este asunto de la conservación de la energía es una de estas situaciones en las que conseguimos hackear algo muy importante de la física. No hackear, pero sí como descubrir, sacar a la luz algo muy importante de la física. Y algo a lo que te puedes anclar, ¿no? El hecho de que la cantidad total de energía siempre sea la misma te permite que tú estés en varios momentos del tiempo o en varias situaciones distintas y digas, no, pero esto siempre va a ser verdad. Hay otras cosas que igual tengo dudas, pero esto no. Y eso es una especie de ancla que siempre, uno puede tratar de utilizar. A veces le resulta útil, a veces no, pero muchas veces sí que resulta útil. Y yo quería, relacionado con esta cosa, simplemente porque me parece que es guay y porque creo que se hace poca divulgación de este asunto, explicar a nuestros oyentes por qué se conserva la energía, ¿vale? Esto es una cosa que ya no es de la secundaria, se ve, yo creo que en segundo de carrera, lo vimos nosotros. O en segundo o más todavía, no lo sé. La cuestión es que es ya una cosa de física universitaria, pero la energía se conserva por un motivo que es muy fácil de entender. O sea, esta noción tan general y tan abstracta, llamada energía, es una cantidad siempre conservada por el siguiente motivo. Porque las leyes de la física no cambian con el tiempo. Es decir, si tú tienes un sistema
en el que las leyes que has de aplicar a ese sistema van a cambiar con el tiempo, cuidadín, porque ahí la energía no se va a conservar. Y esos sistemas existen, ¿no? Son sistemas del tipo, pues imaginaos que yo estoy rodeado de un fluido muy viscoso y que la viscosidad de ese fluido va cambiando con el tiempo, o que la temperatura de ese fluido va cambiando con el tiempo. Bueno, pues desde mi punto de vista de persona que estoy ahí metido en ese fluido, el entorno físico en el que vivo está cambiando con el tiempo. Y para mí no va a haber una energía conservada. Este es un ejemplo un poco extraño, pero es que si lo piensan nuestros oyentes, en la mayoría de casos que consideramos de forma simple, el entorno físico, las leyes de la física que rodean al sistema, se están manteniendo constantes en todo momento del tiempo. Y eso se puede demostrar matemáticamente, eso se llama el teorema de Nether y ya sería ir demasiado lejos. Se puede demostrar matemáticamente que el hecho de que las leyes de la física no dependan del tiempo es lo que hace que esta cantidad curiosa llamada energía se conserve. Y que en el momento que tú estés en una situación en que las leyes de la física cambien con el tiempo, eso no va a pasar y no pasa nada. O sea, no es una catástrofe que la energía no se conserve, simplemente te está diciendo cosas sobre las leyes de la física que están afectando a tu sistema, ¿no? Claro, pero también, Alberto, veo porque en ese sistema te estás dejando parte del universo fuera, ¿no? Porque si vamos ampliando, al final se conserva. Entonces la pregunta nos llevaría, si ya cojo todo el universo, claro, se conserva porque las leyes no cambian. ¿Y si cambiaran? Claro, si llevamos ese teorema al límite, ¿no? A todo el universo, suponemos que las leyes no cambian, que tampoco lo sabemos. No sabemos si las leyes cambiarán o son distintas en una región del universo que ya no nos es alcanzable. Pues fíjate, Víctor, que esto es muy gracioso porque efectivamente en este caso que yo estoy diciendo de estoy rodeado de un fluido viscoso cuya temperatura, cuya viscosidad cambia tal, pues sí, si yo, digamos, me voy para atrás y veo el sistema completo de fluido más Alberto, pues es probable que pueda entender por qué están cambiando las propiedades de ese fluido y que me dé cuenta de que la energía total del sistema sí que es constante. Pero es que en el universo resulta que la energía no se conserva, porque el universo tiene una propiedad que es que el espacio-tiempo se está expandiendo continuamente. Y esa expansión del espacio-tiempo hace que, digamos, el entorno, el marco en el que los sistemas estén colocados está en continuo cambio. Incluso aunque tú cojas el universo completo, como el universo está creciendo, porque la expansión del universo es un crecimiento del propio universo, la energía no se conserva en el universo. O sea que nadie se asuste. Es bien conocido que en un universo en expansión la energía no se conserva. Y en el nuestro, pues efectivamente no es así. Hay otro tipo de leyes de conservación, no quiero llegar más lejos que esto, que sí se cumplen, pero que son mucho más complicadas que la conservación de la energía. Pero la conservación de la energía clásica, de lo que entendemos como energía, pues eso en el universo no pasa. Y ya os digo, y no es ninguna catástrofe y nadie se tira por una ventana por ello. Simplemente hay que entender a qué se debe la conservación de la energía y a qué se debe cuando no se conserva. Y ya está. Vale, pues después de esta especie de incursión en una física, yo creo muy bonita, pero demasiado avanzada para lo que solemos hablar en este podcast, vamos a hablar ya de enseñanza de la energía en secundaria. Javi, vamos a empezar por el principio. ¿Cuándo tienen los alumnos su primer contacto con la energía? ¿En primaria les dicen algo de energía o se empieza en secundaria? ¿Y cómo se empieza? ¿Cómo se introduce este concepto tan abstracto y tan peculiar? Bueno, en primaria ya, si no recuerdo mal, ya tienen algunas nociones de energía, pero están centradas sobre todo en las fuentes de energía, formas de obtener energía. ¿Vale? Hablamos de energía hidroeléctrica, de energía eólica, energía solar, etcétera. Vale. Creo que en primaria están más centrados en esos conceptos. Entonces es, digamos, una explicación descriptiva de la energía, ¿no? No se les dice que se calcule la energía de nada, sino que se apela a, bueno, sabéis que hay enchufes y que esos enchufes sale de ahí cosas que permiten mover objetos, pues esa energía de dónde viene, ¿no? Eso es, y esa energía tiene que venir de algún sitio, efectivamente, van por ahí los tiros. Cuando ya empezamos a pasar a un concepto más cercano a lo que hemos estado hablando antes es en secundaria. Y la primera vez que se les habla a los alumnos de secundaria sobre energía es ya desde segundo de la ESO. O sea, es un concepto tan fundamental que tenemos que hablar de él desde el principio. Entonces, en segundo de la ESO, a un nivel muy básico, pero se les da una definición más clara de energía, se les habla de los tipos de energía, se les habla también de las fuentes de energía, por supuesto, se les recuerda y se hace diferencia entre qué es una fuente de energía y a qué nos referimos cuando hablamos de los tipos de energía.
Y algunas de las características, como que la energía puede transformarse de unos tipos a otros, que la energía se conserva, pero se hace todo a nivel muy cualitativo, con una diferencia, y es con el calor. Porque también se habla un poquito de termodinámica, se habla del calor y de la temperatura, y ahí sí que a lo mejor se puede empezar a calcular alguna cosita en cursos bajos, segundo, tercero de la ESO, ya puede que se haga algún cálculo sencillo. Qué curioso, o sea que a lo mejor su primera relación operacional con la energía es a través del calor, que precisamente es esta forma de energía que tardamos un tiempo en darnos cuenta exactamente cómo funcionaba, ¿no? Es peculiar. Bueno, estamos en el siglo XXI, no estamos en el siglo XIX, ¿no? Sí, pero la mayoría de cálculos que se hacen a esos niveles sobre el calor, luego en cuarto de la ESO ya sí que se ve un poco más a fondo algo de termodinámica y se ve el calor necesario para cambiar de estado y cosas similares y para subir la temperatura, etcétera. En segundo y tercero de la ESO, los cálculos con el calor están más orientados a saber pasar, por ejemplo, de calorías a julios. Y yo creo que eso está orientado al hecho de que la energía en muchos envases de alimentos, etcétera, está todavía expresada en calorías. Entonces, pero esa no es la unidad en el sistema internacional. En el sistema internacional la energía es el julio. Entonces, yo me imagino que irá por ese camino la idea del por qué se hacen ese tipo de cálculos en segundo o tercero de la ESO, para que ellos sepan a qué se está refiriendo cuando leen la etiqueta de un alimento. Sí, pero eso es fácil. O sea, ya después del último programa, el programa anterior, pues ya sabemos que eso se hace con una regla de 3 y ya está, ¿no? O sea, que es muy fácil de calcular. Bueno, y ya que estás hablando un poco de cómo los estudiantes afrontan esto y todo esto, y antes lo has medio dejado caer, cuéntanos un poco qué tipo de ideas traen de casa los estudiantes y las estudiantes sobre la energía y si esas ideas les ayudan o más bien lo contrario, les hacen más difícil aprender esto. Pues las principales ideas que me he encontrado yo sobre la energía con la que vienen los alumnos, una de ellas es que se comporta de forma similar a un fluido que tiene existencia propia, que tiene existencia física, que ya os he comentado antes. Luego también, aunque les decimos que se conserva y que ni se crea ni se destruye, solo se transforma y este tipo de frasecitas que ayudan a recordarlo, pero ellos muchas veces mantienen la idea de que un cuerpo tiene una cierta cantidad de energía almacenada, esa energía es la que le hace funcionar y que por el hecho de estar en movimiento van a ir gastando energía continuamente. Y entonces al final, en cuanto se le agote la energía al cuerpo, pues dejaría de funcionar o se pararía, por ejemplo. Claro, pero es lo que observan, lo que desde pequeños, ¿no? Con los juguetes y las pilas. Al final, y claro, una idea preconcebida a ese nivel que es casi... se ha quedado casi a modo de axioma, ¿no? Lo tienes ahí y es algo que cuesta... Que tampoco... A ver, evidentemente la energía es un concepto más abstracto, pero tampoco me parece un punto malo desde el que partir. No es un fluido, pero sí que es algo que se gasta en el sentido que cambia de sitio o cambia, bueno, vamos a decir mejor cambia de forma, ¿no? A un formato no útil, que luego hablaremos de termodinámica. A mí me gusta decirle siempre a los alumnos, cuando a veces me preguntan algo de esto, cuando se enteran que soy físico, que la energía se conserva, lo que pasa es que a veces pasa a un estado inútil que ya no te vale. De hecho, una de las características que suele contar de la energía es que la energía se degrada. Claro. Y cuando decimos que se degrada nos referimos a que se disipa por fenómenos de fricción o en forma de calor. Entonces, eso es energía que el cuerpo está perdiendo, pero en el sentido de que está pasando a otro sitio en una forma en la que el cuerpo ya no la va a poder volver a recuperar. Con lo que, si tú quieres que algo siga funcionando, vas a tener que seguir aportando la energía. Y no es que esa energía haya desaparecido o se haya destruido, sencillamente se ha ido o se ha convertido en una forma en la que, pues, ya no te sirve. Al final, cuando vemos a alumnos con esas ideas preconcebidas, me gusta ver que es como si en sus cortas vidas representaran toda la historia de la ciencia, ¿no? Todas solo que nosotros tenemos que rápidamente corregirlo, ¿no? Porque si no, no avanzaríamos. Y es lo que ha dicho Alberto, ¿no? Son físicos del siglo XIX. Sí, es que es genial, es que al final pasamos por todo. Igual pasa con las matemáticas, vamos yendo a unas matemáticas tal como las aprende la humanidad. Sí, exacto. No vas a empezar con integrales y vas a acabar con números enteros. De hecho, me hace gracia que en esta noción de la energía es un fluido que puede pasar de un sitio a otro y tal, en realidad es una noción muy cercana a la energía química, ¿no? O sea, quiero decir, la energía almacenada en la gasolina
Pues hay una cierta cantidad de energía por litro de gasolina, digamos, porque está en los enlaces y en un litro de gasolina pues hay un número fijado de esos enlaces. O pues la energía química que hay dentro de la célula en forma de ATP. Pues esa también, digamos, es una especie de fluido. O sea que en realidad la noción que parecen traer de casa tiene que ver más con esta energía almacenada químicamente en cosas. Y no es una noción tan abstracta, ¿no? Y es una metáfora que si yo pienso en un vaso de agua, cuando el agua está en el vaso es útil, porque la puedo beber o puedo regar algo. Pero el momento que el vaso se rompe y el agua se esparce por la mesa, ya no es útil. Uh-huh. O sea, que sí que tiene... O sea, está claro que no es un fluido, pero repito, no es una mala idea de la que empezar. Claro, luego tienes que corregirlo, porque luego ese agua que está que se te ha esparcido en la mesa ya no te vale, salvo que tú gastes energía en recogerla y volverla a ponerla en su sitio. Entonces ahí está la conservación. Dice, no, yo puedo recuperarla, pero está degradada. Voy a hacer un esfuerzo que he sacado del bocadillo que me he comido esta mañana para fregarlo y estrujarlo y volver a llenar en el vaso. Claro, es que en realidad en nuestra visión de físicos profesionales, entre comillas, no sé muy bien lo que significa eso, pero de gente que ha terminado el grado en física, la energía está como súper íntimamente ligada a nociones termodinámicas. En realidad todo esto de lo que estáis hablando, energía que se degrada y tal, pues tiene que ver con la entropía y con todo esto, de lo que hablaremos dentro un poquitín, porque antes quiero preguntaros sobre una cosa un poquito distinta. Pero yo tengo la sensación de que para nosotros ya es natural pensar en esos términos, pero seguramente para ellos no. Les tenemos como que llevar de la mano de esta noción de la energía no siempre es aprovechable, ¿no? Y tienes que darte cuenta de en qué momentos deja de ser aprovechable y en qué momentos sigue siéndolo. Bueno, que lo conteste Javi, que es el que controla esto, pero que esto luego también está muy íntimamente relacionado, y esto estaría bien que lo aclaráramos, con el concepto de energías renovables o no. Porque puede que mucha gente piense en renovables como que se recupera de forma gratis, ¿no? Como que hay un tipo de energía genial que no se pierde, que es renovable, ¿no? Que la puedes volver a usar, cuando la energía es la energía. Y está bien matizar esa diferencia. De hecho, sobre el tema de renovables, no renovables, etcétera, por ahí viene otra de las ideas preconcebidas que es habitual encontrar en los alumnos, y es el mezclar los conceptos de fuentes de energía, es decir, formas que yo tengo de obtener energía para su aprovechamiento, de los tipos de energía que puede almacenar un cuerpo. O las formas de energía que puede tener un cuerpo. Estas que decíamos antes, que estaba la cinética, las potenciales, etcétera. Eso no es lo mismo que las fuentes de energía. Cuando en clase preguntas qué tipos de energía conocéis, lo primero que te van a decir es la energía hidroeléctrica, la energía solar, la energía eólica, y además siempre empiezan por las renovables, por supuesto, porque son pues las friendly, ¿no? Las amistosas con el medio ambiente. No, y porque los chavales forman parte de la sociedad, ¿no? Y en la sociedad están presentes esos términos, se habla de ellos en las noticias, se puede comentar incluso a lo mejor en casa porque están viendo una noticia que tiene que ver con el precio de la electricidad o alguna cosa de estas, ¿no? Y como todo el mundo, pues uno tiene más frescos los conceptos que están en el discurso público, ¿no? En la discusión que uno se encuentra por ahí. Uh-huh. Vale, voy a hacerte una pregunta que a mí me parece que es muy importante, ¿no? Sobre todo porque a mí durante un tiempo me generó un poco de choque, y no estoy muy seguro si a otras personas también le pasa, que es la distinción entre trabajo y energía. Yo, tal y como la aprendí, me parecía que el trabajo era una cosa y la energía era otra cosa distinta. Y luego en un momento dado me di cuenta de que en verdad llamábamos trabajo a la energía que estábamos usando para hacer una cosa. Y me sentí un poco tonto. Dije, pero bueno, durante tanto tiempo he pensado yo que estas dos cosas son distintas, ¿no? ¿Cuál crees que es la actitud de los chavales? ¿Y cómo se enseña esto? O sea, ¿se enseñan como dos cosas diferentes? ¿Se enseñan como algo parecido? Normalmente se enseña, se les suele contar como que hay una cierta diferenciación entre el trabajo y la energía. Es decir, un cuerpo sí que puede tener energía, pero no puede tener trabajo. Un cuerpo puede hacer trabajo. Entonces, digamos que el trabajo lo asociamos a procesos y la energía sí que lo asociamos a un sistema que es el que contiene esa energía. Vale. Otra de las dificultades que tienen los alumnos es con el propio trabajo, porque ellos tienen también muy metido el hecho de que hacer trabajo implica un cierto esfuerzo. Y tú puedes estar esforzándote y no estar haciendo trabajo, porque hay una serie de condiciones involucradas a la hora de decir que estamos haciendo trabajo, ¿vale? Claro, Porque tiene que haber, para empezar, algún tipo de movimiento, ¿no? De cambio en ese sentido. Efectivamente. Es que ojo con las tres palabras, ¿eh? Y que la fuerza que estamos haciendo, porque, bueno, por resumir brevemente,
Cuando hablamos de trabajo es cuando dos sistemas que están interactuando, uno hace trabajo sobre el otro porque está haciéndole algún tipo de fuerza y a través de esa fuerza le está transmitiendo energía. Parte de su energía pasa al otro sistema. Pero claro, yo puedo también imaginar situaciones en las que yo estoy haciendo fuerza y me estoy esforzando y me estoy cansando y sin embargo, con esa fuerza no estoy consiguiendo que el otro objeto gane energía, no estoy consiguiendo que gane velocidad, ni estoy consiguiendo moverlo a lo mejor. Entonces, hay que diferenciar también las ideas de los alumnos en cuanto a que hacer trabajo no es sinónimo de que yo me esté esforzando y yo puedo estar esforzándome mucho y no estar haciendo trabajo. Sí, el profesor que me definió también la energía, ahora me están viniendo flashes de las definiciones. Y distinguía entre energía y transferencias de energía. Y definía el trabajo como un método de transferencia de energía asociado al movimiento. Y luego el calor como otro método de transferencia de energía asociado a diferencias de temperatura. ¡Ostras! Y que ambos se medían en unidades de energía para romper esa confusión de lo que es. Y yo, no sé, también él era químico y claro, lo enfocaba mucho la química, pero me quedó muy claro la diferencia. Pues me parecen definiciones verdaderamente ilustrativas, ¿eh? Me gustan mucho las dos. Hasta que has dicho que tu profesor era químico, he llegado a pensar que yo en algún momento viajaré al pasado y te daré clase, porque lo digo casi con las mismas palabras. Y decía ojo a las palabras porque estamos trabajando, son 3 palabras, energía, calor y trabajo, que son tan de la vida cotidiana. Sí. Que la verdad es que no envidio nada a Javi con todo lo que tiene que trabajar allí, ¿no? Porque, claro, cuando yo explico logaritmos, ya, no hay ninguna idea. Algunos lo confunden con algoritmo, pero poco más. Entonces, que no quiere decir que sea fácil, pero creo que es más fácil empezar un concepto de lo que no se tiene nada que algo que está tan trillado. Porque llevamos escuchando desde pequeños lo de, venga, cómete esto que si no, no tendrás energía. ¿Cuánto calor hace? Sí, y es muy... yo recuerdo a este profesor, es que era brillante, que decía, cuando hablaba de trabajo y hablaba de esa transferencia de energía que produce una fuerza efectiva, te hablaba de coge y dile a un albañil que está transportando en la mano unos ladrillos a velocidad constante que no está haciendo trabajo. Me encantaba, porque él se empeñaba, las primeras clases eran para trabajar estos conceptos, para decir que para el punto de vista de ese albañil y en su sistema, en su registro coloquial, claro que está haciendo trabajo, porque para él trabajo significa una cosa. Sí. No está equivocado, no teníamos... Él quería que no fuéramos nosotros de listos de no sabes lo que es trabajo. No, claro que lo sabe, esa es su definición de trabajo. Y luego está la acepción científica, porque a ver, la palabra trabajo no la han inventado los físicos. Claro. Viene de mucho más atrás. De hecho, trabajo viene del latín tripalium, que eran los palos que se les ponían a los esclavos para hacer esfuerzos, para encadenarles. Anda. Claro, entonces, esta gente por eso asociamos trabajo a algo tan negativo, ¿no? A esfuerzo, a que te machaquen. O sea, que no debemos decir, no, la gente no usa bien trabajo. No. La física se ha adueñado de esa palabra y le ha dado una acepción un poco más compleja. Yo creo que la clave está en conseguir que los alumnos sepan diferenciar entre que, igual que tenemos distintos registros para la lengua, que podemos hablar con un registro formal, con un registro coloquial, etcétera, pues que uno de los registros es el registro científico y que cuando estamos hablando en términos científicos hay palabras que no tienen el mismo significado que en la vida cotidiana. Exacto. Sí. Por cierto, ya que he visto, es que lo acabo de mirar, por curiosidad para los oyentes, la palabra energía, procedente del griego, significa capacidad de generar acción. Ajá. O sea, es que al final las palabras están tan bien usadas, aunque las entendamos de una forma o de otra. Y además la energía ha tenido varios significados a lo largo de la historia intelectual de la humanidad. Yo no recuerdo muy bien, pero precisamente porque escucho este podcast Historia de la Filosofía, la palabra energeia se ha usado para diversas cosas en la historia de la filosofía y todas estaban relacionadas, pero no todas coincidían con la noción de la ciencia moderna de energía. Bueno, pero eso pasa con un montón de términos. La palabra fuerza también, ¿no? Lo que es una fuerza. Sí. Cuando ya llegas a relatividad ya ni siquiera es lo que pensábamos que era una fuerza. Exacto. Perdona que os he interrumpido, pero es que... No, yo quería preguntarle a Javi si los chavales y las chavalas terminan teniendo problemas con esta distinción entre trabajo y energía, o bueno, les cuesta poco y se lo piensan un poco y al final lo consiguen. Suele costar un poquito, quiero decir... Tú cuando en segundo de la ESO ya mencionas lo que es el trabajo y que es el calor, que son procesos de intercambio de energía, pero luego
Claro, cuando realmente los vas a trabajar es de forma práctica, es cuando llegan a cuarto de la ESO. Me sale solo, sí. Es que este tema es fácil. Eres un maestro. Este tema es fácil. Jope, de verdad, el que tiene talento lo tiene. Hasta cuarto de la ESO no se manejan estos conceptos de una manera más práctica. Y cuando llega a cuarto de la ESO, te das cuenta de que a pesar de haberles hablado ya de la idea de que no es lo mismo la energía que el trabajo y el calor, y que un cuerpo no puede tener calor ni puede tener trabajo, siguen habiendo dificultades a la hora de afrontar algunas veces los problemas. Uh-huh. Luego ya en bachillerato lo normal es que esos problemas ya hayan desaparecido. Vale. Pues hablando de problemas, más distinciones así un poco sutiles y que pueden ser problemáticas. La noción de calor y la energía en termodinámica. ¿Eso cómo se empieza a explicar? Antes nos has dicho que posiblemente las primeras formulitas que involucran a la energía que los estudiantes usan seguramente sean con calor. ¿Cómo se introduce la noción de calor? ¿Cuándo se relaciona con la de energía? ¿Es desde el principio? ¿Cómo se desarrolla esta relación sutil y yo creo que muy bonita entre la termodinámica y la energía? Ya se va haciendo desde el principio, desde segundo de la ESO, lo único que de forma muy cualitativa. Quitando algunos calculitos sencillos, como decíamos antes, el saber pasar de calorías a julios o el saber manejarse con las unidades de temperatura. Uh-huh. Pero tened en cuenta que para mí el tema central de segundo de la ESO es la teoría cinético-corpuscular. Ajá. Entender la teoría cinética. Entonces, claro, cuando llegamos a los temas de temperatura y de energía, ya desde el principio se le relaciona la temperatura con el movimiento de las partículas que componen un sistema. Ajá. La energía térmica lo mismo, se le relaciona con la energía cinética. Incluso se les puede definir la energía interna del sistema. Todo de forma muy cualitativo y relacionándolo con las formas de energía que ya hemos estado hablando antes y con la teoría cinética y con lo que le está pasando a las partículas. Entonces ya se va tratando el tema desde bien temprano. De nuevo, no se hacen cálculos en donde realmente ellos calculan transferencias de energía en forma de calor hasta cuarto de la ESO. Vale. En cuarto de la ESO, y suelen estar aplicados a aumentar la temperatura de un sistema. Yo cojo una olla y pongo a calentar agua. O quiero saber cuál es la capacidad calorífica de un cierto material y pues cojo agua, lo pongo en un calorímetro y meto dentro el objeto. A ver cuando llega a la temperatura de equilibrio. Y ese tipo de cosas ya se calculan en cuarto. Pero los cimientos ya los hemos ido dejando desde antes. Y todo este asunto de la degradación de la energía, que claro, yo en mi cabeza lo relaciono con la noción de entropía. Los oyentes que sepan un poquito de física, pues sabrán que la entropía tiene que ver con cuántas posibles ordenaciones internas tiene un sistema sin que nosotros veamos un cambio desde fuera. Esa es la definición que a mí más me gusta. Yo mido una serie de cosas de un sistema, como la temperatura, la masa, no sé qué, pero eso internamente puede estar ordenado de muchas formas y que siga teniendo la misma temperatura y la misma masa. Pues la entropía es de cuántas formas puede estar ordenado eso. Yo internamente, como soy un físico, sé que este asunto de que la energía se degrada tiene que ver con que la entropía de los sistemas aumenta, que los sistemas tienden a estados en los que digamos, hay más maneras internas de ordenar las partículas y todo esto, y eso hace que sea más difícil extraer la energía que esas partículas tienen. Cuando los sistemas están más ordenados, es más fácil extraer esa energía. Cuando los sistemas están más desordenados, es más difícil. Pero claro, es todo este rollo, como no se da mecánica estadística en secundaria, pues no se puede explicar en estos términos. Entonces, ¿cómo se introduce esa noción de degradación de la energía y se relaciona con la entropía o solo muy tarde? Eso no se relaciona, de hecho ellos no conocen la palabra entropía hasta bachillerato. Vale. Sí que se les habla de la degradación de la energía desde segundo de la ESO. O sea, fijaos cómo los conceptos básicos sí que se les da desde el principio, Vale. lo único que de manera cualitativa. En la ESO se suele mencionar diciendo pues que cuando tienes fricción, parte de la energía del sistema está pasando en forma de calor a la superficie con la que está rozando. Y está aumentando la temperatura debido a la fricción y entonces ahí esa energía ya no la vas a poder recuperar, ya no vas a poder aprovecharla. Pero no vamos más allá de eso. Sin embargo, ya cuando estamos en primero de bachillerato, aquí ya que ya se estudia termodinámica, incluso se mencionan las leyes de la termodinámica, se habla de entropía, se habla de todos estos temas. Lo que ocurre es que se suelen dar muy enfocados a la química. Quiero decir,
Se pasa muy por encima por las leyes de la termodinámica porque el objetivo es llegar a los conceptos de entropía y energía libre de Gibbs para luego poder aplicarlo a saber si una reacción es espontánea o no es espontánea. Uh-huh. En teoría, sí que tendríamos que profundizar un poquito en tipos de sistemas termodinámicos, las leyes de la termodinámica, la entropía, cuál es su significado. Deberíamos de trabajar un poquito más todo eso. Pero a la hora de la verdad, primero de bachillerato es un curso que tiene tantísimos contenidos en el currículo que es difícil abarcarlos todos. Entonces, cuando llegamos a la parte termodinámica, nos vemos en la necesidad de ir a los conceptos que necesitamos para poder entender la espontaneidad de las reacciones, y al final lo que hacemos es termoquímica. No tanto termodinámica, sino más bien termoquímica. Sí, eso es una pena. Yo, de hecho, tengo el recuerdo de que llegué a la universidad con la noción de que la entropía era importante para esto de la espontaneidad, que cuando calculábamos la energía libre de Gibbs, no solo tenía que ver con energía, tenía que ver con entropía y tal, pero realmente no tenía ese concepto organizado en mi cabeza. Y es probable que sea por lo que tú dices, porque hay tantos contenidos en el bachillerato que es muy difícil, además, sobre todo estas relaciones que son sutiles y que yo he comentado súper rápido y seguro que muchos oyentes pues ha sido demasiado rápido, porque son relaciones muy sutiles, ¿no? Es una pena que los chavales no lo puedan ver, pero quizá es lógico, porque es abstracto, es profundo y requiere un cierto tiempo de reflexión que a lo mejor no tenemos, ¿no? Efectivamente. Y mira, ya que has mencionado este asunto de las diferencias entre eso, bachillerato, lo que ven, ¿tú dirías que una persona que no hace el bachillerato va a tener una noción de energía diferente que alguien que sí hace el bachillerato? Es decir, las cosas, las capas que se aportan al concepto de energía en el bachillerato, ¿te cambian la noción de lo que la energía es? Realmente muy poquito. En bachillerato sí que es cierto que se incide mucho más en el concepto de fuerzas conservativas. Ajá. Ya se menciona algo en cuarto de la ESO, porque claro, en cuarto de la ESO cuando hablamos de la ley de conservación de la energía, la solemos expresar en términos de que cuando hay fuerzas no conservativas la energía mecánica cambia, y cuando no hay fuerzas no conservativas la energía mecánica se mantiene constante. Entonces ahí ya hablamos de la diferencia entre cuáles son conservativas y cuáles no. En bachillerato se incide mucho más sobre este concepto. Pero fuera de eso, las ideas fundamentales son las mismas. Añadimos más energías potenciales, con lo cual los cálculos a lo mejor se complican un poquito. La problemática es un poco más difícil, pero lo que son los conceptos y los contenidos son básicamente los mismos. O sea que, por lo que dices, yo creo que el bachillerato lo que añade es una comprensión un poco más detallada o mejor de la energía potencial, ¿no? Porque cuando estamos hablando de fuerzas conservativas siempre es eso, ¿no? Darte cuenta de que la energía potencial tiene que ver con cómo actúan las fuerzas y que por lo tanto entiendes un poquito, colocas un poquito más la energía potencial en el mundo. Efectivamente, cuando están en la ESO, básicamente para ellos la energía potencial es una energía que tienen por estar aquí, pues tienen energía de este tipo, de este tipo, de este tipo y de este tipo, además de la cinética. Uh-huh. En bachillerato ya lo relacionamos un poco más con la procedencia de esas energías, porque esas energías vienen de algún sitio. Vale. Vale, pues yo creo que con esto hemos hecho una especie de repaso de cómo se habla de la energía en secundaria, desde el principio casi hasta el final. Pero yo creo también que hay una serie de cuestiones laterales, digamos, que son relevantes, porque pueden ser relevantes para la vida de los chavales. O sea, aquí en De Ignorancia sí que sé, somos muy partidarios de que el conocimiento es muy importante en sí mismo y que aprender y saber lo que es la energía es relevante, punto. sin más cosas. Pero es verdad que existe un mundo ahí fuera en el que suceden otra serie de cosas que no son conocimiento puro. Y, por ejemplo, una de ellas es esta especie de movimiento que hay, pues no sé desde hace cuánto, a lo mejor desde hace 30, 40 años, que se habla de energías positivas, energías negativas. O sea, que el mundo, el frío mundo exterior está lleno de gente que utiliza la palabra energía con significados un poco distintos, como decía Víctor. Y algunos de esos significados son incluso tóxicos, ¿no? Porque van asociados a pseudociencias y a maguferías diversas. Entonces, en las aulas, ¿se hace algo explícitamente para prevenir a los chavales? Oye, os vais a encontrar con esto y esto es un disparate al que no le debéis prestar atención.
termina saliendo porque alguien lo comenta. ¿Este tema se trata de alguna forma? Bueno, con el tema de la energía no especialmente, pero todo el tema de las pseudociencias acaba saliendo tarde o temprano. Siempre hay alguien que he oído que alguien ha hecho esto, o ha salido una noticia que dice esto, o yo qué sé. Profe, ¿tú de qué signo eres? Y cosas por el estilo, ¿sabes? Negativo. Pero precisamente ahí está el motivo de que, independientemente de que un alumno luego quiera estudiar una carrera de ciencias, una carrera de letras, o quiera hacer un ciclo formativo, necesita un mínimo de cultura científica para que cuando escuche este tipo de supercherías, que por lo menos que le chirríe y diga, esto no termino de entenderlo muy bien, esto no cuadra con lo que yo sé sobre estos términos científicos, igual tengo que cogerlo con cuidado, tengo que indagar un poco más para evitar que me la cuelen. De hecho, siempre está la pregunta de los alumnos, ¿y yo esto para qué lo quiero? Y en los cursos bajos mi respuesta siempre va por ese camino. Porque igual que tú tienes que tener un conocimiento mínimo de historia, tienes que tener también un mínimo conocimiento de ciencia para evitar que luego cuando te enfrentes al mundo real no te engañen con tonterías como todas las pseudociencias que nos encontramos en todas partes. Sí, de hecho yo tengo la sensación, a lo mejor porque soy un poco optimista patológico, lo cual es un poco raro, porque en general yo soy más bien pesimista patológico, pero tengo la sensación de que en general hay poca gente a la que se le engañe con estas cosas. O sea, no es un porcentaje alto. Lo que pasa es que es un porcentaje que chirría mucho. Y hay algunos de ellos que son como militantes, ¿no? Que vienen a venderte su teoría de la energía no sé qué, su teoría de no sé cuántos, y a demostrar que aunque tú has estudiado mucho, en realidad yo sé lo mismo que tú, y todas estas movidas que sucede mucho con la gente que es militante de la magufería. Y a mí lo que me ha pasado muchas veces, sobre todo interaccionando con, pues... compañeros de la radio, por ejemplo, que no suelen ser gente de ciencias, que son gente que ha estudiado carreras de letras en general, todos están convencidos de que todo eso son bobadas y de que esto de las energías negativas y positivas es una tontería. Igual lo pueden argumentar peor que yo, pero tengo la sensación de que la sociedad está más o menos convencida y que nuestra tarea es un poco vestir ese convencimiento, ¿no? Darle los argumentos para que esa gente pueda enfrentarse si algún día se encuentra con personas que le dicen este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Y por eso veo también importante, aunque nos salgamos del tema de la energía, que se traten algunos conceptos, aunque sea básicos, en la secundaria de física un poco más moderna. Porque claro, si en secundaria nos centramos en términos de física a los movimientos, las fuerzas y la energía, y bueno, y el calor y la temperatura, nos estamos dejando fuera muchas cosas que a lo mejor son importantes para que un alumno pueda amueblar bien su cabeza y luchar contra las pseudociencias. Bueno, además de toda la parte química, pero por ejemplo, antes sí que se daba ondas en secundaria y ahora ya no está como parte del currículo de secundaria. Y uno de los problemas que tenemos es el miedo a las radiaciones electromagnéticas de los móviles y ese tipo de cosas. Entonces, el tener un mínimo conocimiento de cómo funcionan las ondas electromagnéticas, sin matemáticas, sin toda la parte técnica detrás, pero por lo menos tener unos conocimientos mínimos de todas las ramas de la física y de la química. Bueno, hablando de mi asignatura, en cada asignatura, por supuesto, tendrán que dar también sus partes, pero les va a ayudar a combatir este tipo de ideas. Sí, yo creo que la noción de energía se presta un poco a esta superchería precisamente por su grado de abstracción. O sea, al ser una noción tan general que se puede aplicar a tantas cosas, pues hay gente, pues algunos malintencionados y otros simplemente ignorantes, que la cogen para referirse a pues algo que se han inventado ellos, básicamente, ¿no? Sí, además, el problema es que ya no solo los militantes magufos que dice Alberto, es que luego te encuentras publicidad de empresas farmacéuticas que te venden un producto como suplemento energético. Ya, sí. Claro, y dices, ojo, ahí hay mucho que decir, ¿no? Sí, exacto. Claro, entramos ya en terreno también de homeopatías y cosas que están vendidas legalmente, pero porque si te lo dice un brujo, que te dice, te voy a limpiar los chakras y la energía negativa, pues lo que dice Alberto, todo el mundo sabemos que, bueno, todo el mundo no, pero en general la gente dice, mira, paso. Pero si te viene alguien que lo reviste de ciencia y te dice, no, cómprate este suplemento vitamínico energético, empiezas a enganchar palabras científicas, vitamínico energético mecanocuántico. Yo llego a ver, en un congreso de medicina que me pasó alguien que estuvo allí, me mandó una foto,
porque sabía que me chirriaría, alimentación cuántica. Sí, sí. Sí, sí, me lo creo. Alimentación cuántica. Eso es nuevo para mí. Dices, ¿qué? Entonces, claro, es que es cuántica. Pues bien. Otra palabra peligrosa. Claro, eso se ha puesto muy de moda en los últimos, yo diría 10 años, quizá 15 años o algo así, eso de ponerle a todo el apellido de cuántico. Y en ese sentido sí que los malos nos están adelantando por la derecha. Quiero decir, la educación formal considera que no es tan importante la teoría cuántica como para hablar de ella en secundaria y que todo el mundo sepa un poquito de ella, y resulta que los malos de la película se están aprovechando de esto para colarnos su propaganda averiada, ¿no? En ese sentido. Claro, y te dicen, no, la mecánica cuántica dice que no, que tal, que una persona, que algo puede estar en dos sitios. Entonces, claro, los sacan de contexto, los sacas de todo el formalismo matemático y microscópico y está hecha la magia. Y claro, corrige eso después. Exacto, efectivamente. Y bueno, por tratar otro asunto que también, digamos, tiene mucho que ver con la vida diaria, y de hecho hemos hablado un poquito de ello ya varias veces a lo largo del programa, toda la parte de producción de energía, toda la parte de cómo se genera la energía que nos llega a casa, más allá de describírselo cualitativamente, de decirle existe este tipo de generación de energía, ¿eso se trabaja? Es decir, en las clases de física en algún momento hay un problema de cómo genera energía una estación hidroeléctrica o algo por el estilo, o no se llega a trabajar en tanto detalle físico, digamos. Bueno, se trabaja más cualitativamente, no a nivel de problemas. Pero a mí sí que me gusta utilizar la generación de energía como un ejemplo de las transformaciones de la energía. Ajá. Entonces cogemos los tipos de energía y decimos, vale, la energía eólica. En el fondo aquí, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues yo tengo que las partículas del viento están en movimiento. Eso es energía cinética, que va a transferirse a las aspas del molino, que al girar, como hay un imán dentro, va a generar energía eléctrica. Y esa energía eléctrica luego es lo que va a llegar a nuestras casas y la vamos a utilizar para hacer funcionar lo que nos interese. Entonces, digamos que desgranamos un poquito los mecanismos y las transformaciones que va sufriendo la energía según va pasando por las distintas partes de una central de generación de energía. Vale. No, eso está bien, la verdad. Pues, quiero decir, yo creo que molaría el introducirlo incluso como problema, si pudiéramos. Porque de alguna manera transmitiría esta idea inconsciente de estos problemas que parecen tan académicos, de pues un cuerpo que cae por un plano inclinado, no sé qué, en realidad los modificas solo un poquitito y de repente sirven para entender cuánta energía está generando un salto de agua o algo por el estilo. Claro. Creo que eso es chulo. De vez en cuando también les hago algún ejercicio en el que a partir de una factura de la luz pues tratamos de desgranar pues cuánta energía se está consumiendo en casa y lo relacionamos un poquito con la sostenibilidad y estas cosas. Uh-huh. Y por supuesto también hablamos de la diferencia entre fuentes de energía renovables, fuentes no renovables, formas de hacer una transición eficiente. Entonces todo este tipo de conceptos, normalmente la parte de generación de energía se centra más en la sostenibilidad, pero aprovechando que la tenemos ahí, pues la relacionamos también con las características de la energía. Víctor, ¿querías decir algo? No, lo que ha dicho Alberto, que esto ya lo hemos comentado muchas veces, el dejar un poco de lado, no, o sea, no para siempre, pero los problemas clásicos del siglo pasado de bolas que caen, que al final es normal que muchos chavales digan que esto para qué les vale, o sea, tiene más... Exacto. Si tú transformas... No se trata de que dejes de hacer problemas de plano inclinado porque hay que entenderlos, porque al final es una especie de ejercicio para entender la base, pero si luego das una aplicación, lo del salto de agua, porque ahora mismo yo creo que les vas a hablar de energía, de la factura de luz y te van a estar atentos porque lo escuchan en casa con todo el tema que tenemos ahora del precio. Sí. Mira, voy a hacer yo una pregunta ahora que se me ocurrió con el tema que sale tanto en redes sociales, sobre todo por su mal uso en el periodismo. El tema del megavatio hora. Ajá. Para saber si, Javi, si esto lo trabajas, lo corriges, lo de que no es partido hora, que es una unidad de energía porque está multiplicando. Es que eso, por eso también lo trabajo. Suele salir y yo sí que me gusta mencionarlo. Porque claro, les decimos, no, la unidad de energía es el julio. Y luego además están acostumbrados, pero luego en la factura de la luz les viene el kilovatio hora o el megavatio hora. Pero es que encima ellos tienen la asociación de que cuando hablamos de metros por segundo... En realidad estamos haciendo una división de metros entre segundo. Entonces el kilovatio hora es kilovatio partido hora, pero me lo estás poniendo a continuación sin la fracción. Entonces
A mí sí que me gusta sacar el tema para hacerles ver la diferencia. Además, el concepto de potencia en cuarto de la ESO sí que se trabaja. Claro, es un problema del lenguaje. Con lo que ahí sí que se les puede relacionar, pues bueno, es que es potencia multiplicado por tiempo. Entonces, al final, lo que tienes aquí es una energía. Lo que pasa es que es mucho más manejable por las cantidades de energía que manejamos, utilizar esa unidad que utilizar el julio. Que igual le podíamos haber puesto un nombre que no causara tanta confusión. Pues igual sí. Claro, y además tiene un sentido, y esto de nuevo voy a mencionar a mi profesor porque, lo hizo muy bien. Yo soy físico por él, ¿eh? Te explicaba que aunque tú tienes megavatio hora y es una multiplicación y es una energía, a ti no te cobran por la energía, te cobran por el esfuerzo de llevártela a casa. ¡Anda! Que es la potencia, es el trabajo, al final, por unidad de tiempo. Entonces dicen, no te pueden cobrar por la energía porque la energía no pertenece a nadie, pero alguien ha hecho el esfuerzo a través de su empresa y de su hidroeléctrica de llevártela a casa. Es una de las razones por la que está relacionado con la potencia. O sea, te dan tu potencia que tú tienes contratada y pasan unas horas que tú consumes. Entonces, te cobran por la energía, pero en realidad está escondido que te cobran por el trabajo de llevártela. Sí, muy interesante eso. El mundo de las unidades en ingeniería es un mundo muy curioso del que a mí me gustaría que alguien escribiera un libro, porque no, las unidades, o sea, como físicos, las unidades que usan los ingenieros nos tienden a parecer complicadísimas, un poco aberrantes, demasiado difíciles, pero habitualmente hay una razón por debajo de ello por la cual se usa esa unidad, ¿no? Y en este caso, pues está claro que es lo que tú dices, ¿no? Que el kilovatio es tan importante que vale la pena usar esta especie de unidad derivada tan complicada para relacionarlo con esa noción intuitiva, ¿no? Sí, igual que supongo que como los caballos de vapor, ¿no? Que se siguen usando para medir potencias de coches, ¿no? Sí, exacto. Supongo que también... A ver, ahí también viene un poco la tradición, pero al final vas comparando, ¿no? ¿Cuántos caballos tiran de este carro, no? Pues sí. Mogollón. Os voy a contar una anécdota muy graciosa que sale en un libro de Randall Munroe, que es el autor de XKCD, del cómic XKCD, que si no, la gente no lo conoce, por favor que lo conozca. XKCD es una... Vamos, en mi opinión es una de las empresas de divulgación más bonitas que hay en el mundo mundial. Bueno, pues Randall Munroe, que es físico, escribió un libro que se llama What If, en el que responde a preguntas de los oyentes. Le preguntan cosas muy locas y él las responde con cosas de ciencia. Y se mira papers y tal. Y en la introducción se queja de las unidades extrañísimas que ha tenido que convertir para poder entender algunos papers, y en particular papers de ingeniería. Y menciona uno en el que estaban hablando de caudales de acequias y las medían en kcfps. La unidad era kcfps. Y él decía, ostras, ¿esto qué es? Esto, desde luego, el sistema internacional no es. ¿Qué narices es? Y luego, buscando, resultó que era kilocubic feet per second. O sea, toma, kilopies cúbicos por segundo. Unidades de ingeniería. Claro, serán unas unidades que hacen asequibles y bonitos los números para trabajar en ese mundo. O que tienen sentido porque tradicionalmente los pies cúbicos han sido una manera pues fácil de medir, yo qué sé. Seguro que tendrá un sentido en su contexto, pero descontextualizado dicen los ingenieros están locos. Pues pero también el sistema nacional, que me explique Javi, yo lo estudié en su momento, la candela. Todo la conocemos la candela y no la hemos usado en la vida y está ahí como pilar básico del sistema de unidades. Sí. Además luego les dices, sí, la candela, cuando os vais a comprar una bombilla, las candelas son las que te dicen si alumbra más o alumbra menos, pero no lo vas a tener en candelas, te va a salir en lumen cuando compres la bombilla. Entonces, claro. La unidad es esta, pero no te la vas a encontrar. Pero claro, me imagino que eso será parecido al choque que tendrán los estudiantes de habla inglesa que utilizan el sistema imperial. Que a lo mejor se pasan toda la vida utilizando los pies, las libras, las yardas, las millas, pero que cuando se pueden estudiar física, cogen y les dicen, no, lo tienes que hacer en el sistema internacional, que para eso lo tenemos. Y todos los libros están en el sistema internacional, o sea que no pueden escaparse realmente. Entonces ellos tendrán el choque lo tendrán antes y más fuerte. Nosotros, claro, tenemos ahí la candela, pues mira, que está ahí. Bueno, se está gestando aquí un programa que yo creo que llegará sobre unidades, ¿vale? Que eso posiblemente habremos de hablar de ello en algún momento. Pero yo creo que por hoy está bien lo que hemos contado sobre la energía. Hemos hecho una especie de introducción. Quizá en el futuro podamos buscar como estudios experimentales de los problemas que tienen los chavales, de cómo resolverlos y todo esto, pero esto ha sido una visión de la energía así a vista de pájaro, que creo que puede haber sido interesante. No sé si queréis comentar alguna cosa adicional o...
Pues entonces podemos dar por terminado... No cansemos a los oyentes. Sí, que cuesta trabajo escuchar estos programas. Yo lo he intentado, y estaba ahí, digo... Alberto, bien. Voy a quedar como... En fin. Bueno, muchas gracias, como siempre, Víctor, aunque hoy has hablado menos. Nada, me ha encantado escucharlo. Ha sido muy interesante. Muchas gracias, Javi, también. No me ha costado trabajo escucharos. Ya está. Ay, vale, venga, el bueno, aprobadito. Aprobado 5,1. 5.00, Víctor. Vale, venga. Estoy aprobado. Javi, muchas gracias también. Tú has hablado un montón, así que el programa ha sido todo tuyo esta vez. Y nada, muchas gracias, desde luego, a todos los oyentes que han llegado hasta aquí, como siempre digo. Espero que os haya resultado interesante, que los que seáis profesores hayáis sacado alguna idea para poder mejorar vuestras clases o resolver mejor los problemas que tienen los estudiantes. Y como siempre decimos, bueno, os recuerdo que tenemos un correo y que si queréis decirnos algo nos podéis escribir a deignoranciapodcast@gmail.com. Y por lo demás, como siempre, nos vemos dentro de un par de semanas en donde hablaremos de otro tema que ya no será física esta vez. ¡Hasta luego!